y a la izquierda Juan Carlos García Medián, el abogado laboralista de Santa Cruz de Tenerife, Marisa Esteve Arnal, de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, Ana Budguia Escudero, jefa de contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, María Josefa Aguado Horta, la directora general de contratación del Gobierno de Aragón, Javier Mendoza Jiménez, que es profesor en la Universidad de La Laguna, allí en Tenerife, y a María Asunción San Martín Mora, jefa del Servicio de Economía y Contratación del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Los de los centros especiales de empleo, que también estamos en otro rincón. Y me he dejado a Paco Galán. Paco, perdóname, Paco Galán, que está además ahí con su mascarilla. Que estoy moscado y eso es el problema. Pues bueno, pues Paco, perdona por dejarte ahí un poco en el olvido. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, pues ya los tiene aquí a su disposición. A ver, el tema de la voluntad. El tema de la voluntad. Yo creo que todos habéis coincidido con el tema de la voluntad. Los que estáis en el sector público reclamáis esa voluntad. Marisa, tú la voluntad. Paco, la voluntad. Javier, tú hablas de la estrategia, de lo primero, que no hay que lanzarse a la piscina. La voluntad. ¿Cómo veis que se puede resolver? Porque yo creo que el principal problema que hay en todo esto es un tema de voluntad. ¿Cómo se puede resolver ese problema de la voluntad? Si me permitís, es que a mí me ha parecido sorprendente que una respuesta a las encuestas que bien has hecho tú en cada uno de los bloques. Y me ha sorprendido que hubiera habido 9 respuestas que dijeran que es suficiente la participación de los centros especiales de empleo. 9 respuestas de todos los participantes. No es una cuestión anecdótica, es una cuestión que a mí me parece significativa respecto a esto. Y me gustaría que, en todo caso, se pensara que yo creo que estamos intentando hacer unas jornadas para no ponernos nosotros mismos palos en las ruedas, que la representación de la economía social, bien sea a través de los centros especiales de empleo o cualquier otra fórmula, nunca es suficiente. Y evidentemente el no ser suficiente no solamente es una cuestión nuestra, sino es una cuestión de responsabilidad colectiva. Y por tanto, si es una cuestión de responsabilidad colectiva, la voluntad de quien tiene capacidad y autoridad para imponer determinadas líneas de políticas sociales más comprometidas con la economía social, pues evidentemente tiene que pasar por eso, tiene que pasar por una cuestión del querer. Y el querer lleva al poder y el hacer. Pero evidentemente tenemos que tener claro que nunca será suficiente hasta que exista una situación más comprometida con la que tenemos ahora. Y digo, 9 personas que hayan dicho que es suficiente me parece anecdótico, pero significativo. Venga, Javier. Bueno, yo tomando los verbos de la segunda conjugación del querer, usaría otro que a lo mejor va antes del querer, que es el conocer. Esa falta de voluntad a la que aludíamos, o esa falta de estrategia, yo creo que viene muchas veces también del desconocimiento que tienen las propias administraciones públicas de la naturaleza de este tipo de entidades. Ayer estuve en la isla de La Palma con un par de reuniones con ayuntamientos y lo que compruebas es que existen muchos mitos sobre este tipo de entidades, ¿no? De decir, bueno, o sea, básicamente se tiene una idea de que son entidades caritativas y ahí creo que también está la labor voy a llamar las entidades sociales, ¿vale? Para resumir, de este tipo de entidades también, de darse a conocer lo que pueden hacer. Es decir, algo tan sencillo como podemos despedir a gente si no dan el nivel. Es decir, como obviamente no tiene exactamente los mismos parámetros que otra empresa, pero se lo decía ayer a los ayuntamientos, el que estas empresas sean sociales no significa que haya que rebajar ni un ápice el nivel de exigibilidad de los servicios. Es decir, si a ustedes les contratan un servicio, como cualquier otra empresa, obviamente, la ventaja para la administración es que tiene una serie de, digamos, esa calidad-precio, pues la calidad no va a ser solamente la calidad del servicio en sí, sino la calidad de las personas que trabajan en el servicio. Y ahí creo que es importante también poner el énfasis, ¿no? Estamos con un proyecto en la universidad, que cuando tengo tiempo para sacarlo, de ver realmente cuál es el valor de un contrato reservado. No el coste más o menos se puede saber. Y el coste, por los estudios que yo he hecho, es muy parecido a cualquier otro contrato. Pero el valor es distinto.
Si no es lo mismo un contrato normal que un contrato donde se insertan dos personas que estaban en riesgo de exclusión o que están viviendo en un coche, como me ha pasado a mí. O sea, yo trabajo con empresas que han insertado personas que estaban viviendo en un coche. Y a partir de tener un contrato, pues ya tiene una vivienda, eso genera una serie de efectos positivos, etc. Marisa. Sí, creo que Javier ha acabado ya, ¿verdad, Javier? Sí. Sí, retomo un poquito la pregunta que lanzabas, Guillermo, sobre la voluntad. Respecto a lo que ha comentado antes María Asunción, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Asunción, tenemos que hablar de estrategia, es decir, la voluntad yo la trasladaría a el querer hacer una estrategia para realmente todo este marco jurídico que ya está definido hace mucho tiempo, poderlo poner en marcha de una forma razonable y sensata. No puede ser que empecemos, hablo de economía social en global, voy a hablar de las entidades de economía social de forma global. Empecemos con grandes contratos, con grandes aspiraciones. En empresas de inserción en concreto tenemos muchísima experiencia ya, pero hay determinadas organizaciones que todavía no la tienen. Entonces, sí que es necesaria tener una estrategia y para esto primero hay que definir también cuáles son los objetivos políticos que se tienen cuando queremos hacer un uso de la contratación pública responsable. ¿Qué queremos? ¿Potenciar la reactivación de las personas? Utilicemos contratos reservados para generar empleo de inclusión. ¿Qué queremos? ¿Desarrollar políticas medioambientales? Utilicemos cláusulas medioambientales en determinados contratos. Y una vez que tenemos una estrategia, tenemos una metodología, entonces yo creo que ya podemos pasar a esa segunda parte de ver cuáles son los contratos más adecuados para generar estos efectos en las políticas, de acuerdo a nuestros objetivos políticos. Y luego ya veremos los tecnicismos, porque es cierto que podemos utilizar reservas, podemos utilizar cláusulas. No tenemos que entrar en contratos, como bien decía Ana, que tengan subrogación, porque es que no tiene muchísimo sentido, más que si son nuevos contratos. Y sobre todo también pues valorar si el tema de la subcontratación es la mejor forma de activar a las entidades de economía social con la contratación pública. Porque muchísimas veces, y en el estudio de FIDE que antes ha nombrado Guillermo, es cierto que se valora que la bajada de precio de tener una subcontratación con una entidad de economía social está entre un 27 y un 30%, lo cual es una barbaridad y es un derroche de recursos. Bien, entonces, centrando en la voluntad, yo creo que lo fundamental es que desde las administraciones y entidades públicas se plantee una estrategia con unos objetivos políticos. Y a partir de allí, hablando con el sector, el resto yo creo que es cuestión de tiempo, el conocimiento de aquellos trabajos que somos capaces de desarrollar, que somos muy buenas. Antes decía Juan Carlos también de aprender a hacer contratos. Yo no sé otras organizaciones. Las empresas de inserción hemos ganado muchísimos contratos públicos sin reserva, sin ningún tipo de discriminación positiva. Sabemos hacerlos. Otras organizaciones tienen que aprender a hacerlos de acuerdo, pero fundamental tener una estrategia y saber para qué quieres utilizar una contratación pública responsable. A partir de ahí creo que todo puede rodar. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con... ¿Se me oye, no? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Te decía que está totalmente de acuerdo y a mí lo de la voluntad, yo creo que todos reconocemos precisamente, que es un poco el sentido de la propia jornada, es la falta absoluta de voluntad. Y un poco mi libro, de lo que yo intento trasladar a las empresas de economía social, volviendo al concepto amplio, porque hay muchas tipologías de entidades que están englobadas dentro de esa calificación, es el no esperar a que la administración se ponga las pilas también, y conectando con lo que decía Javier, porque depende en gran medida también del conocimiento que tengan las propias empresas. Si las empresas de economía social son conscientes de las posibilidades que se pueden incorporar a los pliegos, de lo que le pueden decir a la administración para dirigir hacia estas entidades las contrataciones, introduciendo las cláusulas, todo eso, por supuesto, dentro de la ley, va a contribuir a que se incremente el número de entidades de economía social que se atrevan con la contratación pública. En definitiva, que bien, la voluntad es importante, pero no dependamos de la voluntad de la administración. Yo animo a las entidades de economía social a que metan el pie en el agua de la contratación pública,
Como decía María, bueno, no es necesario empezar por grandes contratos, se puede plantear la posibilidad de ir a algún lote, pero yo creo que es importante que hagan el ejercicio que hacen todas las empresas. En primer lugar, localizar las oportunidades de negocio, es decir, los contratos que me pueden interesar, darse de alta en esos avisadores que tiene la propia plataforma, o todas las plataformas tienen unos avisadores para según qué objeto de contrato, e ir leyendo en las contrataciones cuáles son los déficits que tenemos en nuestra organización, porque igual nos sirve también ese ejercicio para darnos cuenta cuáles son las debilidades que tenemos dentro de la organización y cómo podemos, para empezar, mejorarlas, ¿no? Y no me quiero enrollar más porque esto da para rato. A ver, sí, vamos a mirar, ya tenemos una pregunta aquí de esta sala de chat, pero para Ana o para nuestras empleadas del sector público tenemos a Ana, María Josefa y a María Asunción. Ana, tú, Ana, has dicho antes lo del límite temporal que pueden ser pues ese límite de los 3 años. Ha habido gente en la otra sala que se ha quedado un poco diciendo, bueno, pero Ana, ¿de dónde viene ese límite que hay de los 3 años para adjudicar a las empresas? Luego para Asunción y para María Josefa, sobre ese plan anual de contratación, ¿qué efectividad tienen? Si estáis cargando algo ahí de reserva, si pensáis en la reserva en ese plan. Entonces, Ana, empieza tú, porque eso sí que se le ha quedado a alguien en el tintero. Dice, ¿pero dónde están esos 3 años? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, en realidad lo del límite de los 3 años no me refería a la reserva de los contratos de la disposición adicional cuarta, ¿no? Que esa es muy clara, está hablando de empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, y ahí evidentemente no hay ningún tipo de limitación más que la posibilidad de reservar, que está establecida en el mismo artículo. Yo lo que hablaba también, entendiendo que además de esas entidades de economía social hay otras entidades que también tienen unos fines también de interés social y en la que participan también pues, los trabajadores dentro de la organización, que son las que están reguladas en la disposición adicional 48, que ahí también se permite reservar contratos a estas entidades. Y estas entidades que están reguladas en esta disposición 48 son en las que establece el límite de 3 años para la adjudicación de contratos. No me estaba refiriendo ni a centros especiales de empleo ni a empresas de inserción, ¿no? Sino que además de estos también se podría reservar algún tipo de contrato a otras entidades también que tuvieran unas características concretas que son las reguladas en esa disposición. O sea, no es que haya una limitación para otros contratos, ¿no? En cuanto a la voluntad, un poco, pues con lo que hablabais ahora todos los compañeros, yo creo que el problema fundamental es que a veces tenemos un desconocimiento, como lo hemos venido diciendo, es decir, desde un punto de vista técnico se desconoce las entidades de economía social, qué capacidades tienen, cómo pueden prestar los contratos, y como está ese desconocimiento es difícil que puedan ellos plantear a nivel técnico algún tipo de contrato. Por tanto, fundamental la voluntad no solamente de carácter político, sino también la voluntad de formar tanto a los técnicos y a los jurídicos que tienen que gestionar los contratos en los conocimientos adecuados para saber que se pueden prestar estos contratos por esas entidades. Asunción, María Josefa, el plan ese anual de contratación, la efectividad, preguntaban, dice, ¿eso es efectivo el plan? Pues hay muchos sitios que no se hace el plan, no, claro, ya hacerlo y pensar también en todo esto, no sé, ¿cómo lo veis? Pues que me corrija María Asun si no es así, pero yo creo, por lo menos a nivel de Dirección General de Contratación, ya os he dicho antes que era más transversal, que salvo en algunos casos de contratación centralizada, no es gestora de contratos. A nivel de Dirección General no hay un plan anual. Lo deseable sería que hubiera un plan anual de contratación de todo el Gobierno de Aragón, y a lo mejor por departamentos
sí que tienen unas estimaciones de lo que se va a contratar, pero no hay un plan anual efectivo. De hecho, también en la propia ley de medidas de contratación de Aragón no está previsto un plan ni siquiera ni anual ni bianual. Esta es una de las regulaciones que pretendemos introducir en el proyecto de ley de ordenación y uso estratégico de la contratación. Lo primero y principal, y en esto coincido con María Asun, es la necesidad de una planificación y después de esa planificación una estrategia. O sea, no podemos establecer objetivos si antes no establecemos un cauce ni una planificación de la contratación. Y ahí yo creo que en la parte que me toca como directora general de contratación, ahí creo que podemos hacer muchas cosas. Tan es así que hemos empezado ya la redacción de los artículos correspondientes al plan, y entre las circunstancias en las que hacemos hincapié es en las reservas de contratos a estos centros especiales de empleo y empresas de inserción. Por ahí van un poco los tiros. Sí, como dice María Josefa, realmente el plan de contratación es de cada departamento y la ley solamente exige que se incluyan los contratos de mayor volumen, los sujetos a regulación armonizada, con lo cual, primero, se cumple muy poco, hay pocos planes que se publiquen y luego a veces pues, se publican solamente los grandes contratos. Es verdad que desde la Dirección General de Contratación lo que es el seguimiento de los contratos reservados lo llevan a rajatabla, o sea, cada trimestre nos exigen las previsiones y nos exigen el cumplimiento. Pero yo lo que veo como gestora de a pie de los contratos es que nos faltan herramientas. Creo que ha dicho muy bien Marisa que hay que marcar unos objetivos, pero unos objetivos con una finalidad social. Y en ese sentido, a mí me gustaría, y era una pregunta que tenía para Javier, creo que es también importante sensibilizar a la administración y a los gestores. Y yo no sé si existe, por ejemplo, una cifra en la que podríamos decir hay una ratio por cada 100.000 euros, por ejemplo, de contrato de servicio que se reserva, ¿cuántos empleos supone para una empresa de inserción o para un centro especial de empleo? O sea, a mí sí que me gustaría que además de conocernos, que es fundamental, porque si no, no hay manera de avanzar, que desde el ámbito social nos sensibilizarais para que viéramos que realmente cuando tomamos una medida, pues eso tiene unos resultados que obviamente son buenos para todos, para la sociedad y para la administración y por supuesto para el resto, ¿no? Para las entidades sociales. Y perdona Marisa, solamente por acabar, los gestores, si tenemos marcadas unas finalidades, luego necesitamos también unos apoyos. Entonces, de alguna manera, conjuntamente en esa estrategia, gobierno, entidades sociales, hay que marcar qué contratos son los adecuados para cada finalidad social y qué cláusulas son también las adecuadas. Porque si no, yo lo que veo es que a veces se quedan en grandes declaraciones que luego, no sé qué pensará Ana, que también es gestora, que luego a la hora de la verdad, cuando estás ante tu expediente, pues es difícil poner todo eso en práctica. Sí, bueno. Perdona, Ana, sí. No, era un poco lo que habíamos comentado también en la jornada y en los vídeos que hemos dejado colgados entre todos, ¿no? Que es verdad que a veces hay un gran número de cláusulas sociales que se nos están pidiendo que se incluyan en los contratos, que es un auténtico despropósito, porque es que al final pierde incluso efectividad el propio contrato. Y fundamentalmente el incluir tantas cláusulas, si luego no somos capaces de controlarlas y de gestionarlas y exigirlas,
pues al final es un poco descorazonador el gestionar un contrato que al final ya no sabes qué es lo importante, si la prestación o toda la arquitectura que está encima, ¿no? Entonces, eso sí que tenemos un problema, y fundamentalmente el problema, pues yo creo que es el desconocimiento. Es decir, nos conocemos y sabemos que es una entidad de inserción, una entidad de economía social, pero realmente lo que no conocemos es el trabajo de todos, ¿no? Es decir, no sabemos qué es lo más importante para ellos, qué contratos estarían más interesados. Y luego por parte de los técnicos también, cuando diseñan los pliegos de prescripciones técnicas, pues a veces tienen un poquito de miedo, porque claro, luego las exigencias de control y de prestar el servicio van a ser importantes y tienen miedo, yo creo que por desconocimiento también, de que en el caso de que se adjudique un contrato pues a una empresa de inserción o de economía social, que no se vaya a ejecutar con la nitidez y con las características y prescripciones que establece el pliego, ¿no? Hay un poquito, yo creo que, de miedo por parte de todos en general. Por alusiones que dirían en los programas de la tele. Respondiendo a la pregunta de María Asunción, el cálculo que yo tengo hecho es que más o menos por cada 20.000 euros de un contrato de servicio supone un puesto de trabajo de una persona en inserción. Claro, eso yo siempre lo he comparado con un plan de empleo. Un plan de empleo cuesta más o menos lo mismo si tomamos, o sea, a lo mejor un poquito menos, 16.000, 17.000 euros, por lo menos lo que tenemos aquí en Canarias, pero tiene muchas menos ventajas. Es decir, un plan de empleo es poner a la gente a trabajar y 6 meses y adiós. Es una empresa de inserción, un centro especial de empleo, tiene una estructura montada que le da mucho más valor a un contrato. En cuanto al tema de qué criterios incluir, estoy totalmente de acuerdo con Ana. Es decir, los que puedas controlar, si no lo puedes controlar, no lo pongas directamente. O sea, no tiene sentido. O sea, un contrato que tiene más criterios no es mejor que uno que tenga menos criterios. Tiene que tener los criterios adecuados. Nosotros aquí en Canarias tenemos una condición especial de ejecución que se ponía por defecto, que era, en caso de que haya que contratar a alguien, tiene que estar 6 meses en el servicio canario, inscrito 6 meses en el servicio canario de empleo. Aparte que era ilegal, porque eso de canario de empleo puede ser canario extremeño o aragonés, no te puede ser canario. Claro, un contrato de suministro de papel, a mí qué más me da, o sea, eso no tiene tanto que ver la contratación de personal. Y luego lo último, el tema de la desconfianza, ahí vuelvo a insistir, a riesgo de ser pesado en el tema de la visualización. Porque claro, si tú dijeras, no, que los contratos públicos españoles se ejecutan todos maravillosamente, no hay ningún problema nunca, y justo son las empresas de economía social las que dan problemas. Pero yo creo que es casi al revés, o sea, hay una presión añadida por parte de las empresas de economía social de demostrar que además de la parte social también pueden ser, y de hecho lo son, profesionales. ¿Que hay casos de ineficiencia? Pues como en todos lados, es decir. Pero que por eso insisto en también que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y que hay muchos ejemplos de contratos reservados muy bien ejecutados y que muchas de las empresas de economía social suelen comerse, perdón por muchos de los marrones que las empresas normales no quieren. Espera, han preguntado, espera Marisa, que es que tenemos Sí. aquí un montón, tenemos Vale. alguien, yo creo que era funcionario, dice, pero ¿existen registros de empresas de inserción? ¿Existen registros de empresas, de entidades de economía social? Hay un funcionario del Ayuntamiento de Tarazona, dice, ¿yo qué hago? O el de Calatayud, dice, yo, ¿dónde me informo qué centros especiales de empleo, qué entidades de economía social puedan para saberlo? Hay un registro que lo lleváis ahí, María Josefa, ahí en Oasun, lo lleváis en el gobierno de Aragón. Un funcionario, poneros en el pellejo de eso, de un funcionario de un pueblo de Barbastro o el de Sallén de Gallego, que dice, yo me quiero meter en este lío. Dice, ¿cómo me informo? ¿Cómo sé yo el tejido? Yo creo que pueden contestar mejor Paco y Marisa, porque esos registros son registros oficiales, si no me equivoco, de centros especiales de empleo a través del INAEM, empresas de inserción también hay otro registro.
Les cedo la palabra y también a Marisa, que antes la he cortado, perdona. No pasa nada. Marisa, contesto yo rápidamente y luego te dejo en todo caso a ti. Como bien ha dicho María Asunción, un centro especial de empleo tiene que estar reconocido por el Instituto Aragonés de Empleo y, por tanto, hay un registro específico que está a disposición de cualquier persona. Y ya contestó también una pregunta que iba ligada directamente a esto, que hablaba sobre la representación de PADIs, la representación de la patronal de la discapacidad en estos momentos, de los centros especiales, de los 30 centros especiales de empleo que tienen, significa el 42,85% de los centros especiales de empleo que hay en Aragón. Es decir, superior a ese 25% que nos plantearía como entidad representativa de la patronal de los centros especiales de empleo, y tiene representación con esos 30 centros especiales de empleo en las tres provincias, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Es un requisito imprescindible. Si no estás reconocido y no estás en ese listado, la condición de centro especial de empleo puede estar comprometida y, por tanto, no estaríamos en ese registro a disposición de cualquier persona, funcionaria o persona, digamos, de calle. Vale, Paco, ya veo que has cogido la pregunta que han lanzado antes, ¿no? Porque eso era una pregunta que la tenía ya que apuntada, del tanto por ciento de centros especiales de empleo que pertenecen a PADIs y a qué número de trabajadores representan. También ha habido por ahí por el chat alguien que ha preguntado, Juan Carlos, con el tema de los registros de licitadores. Para licitar, pues eso, ¿no? Porque en Aragón está el registro autonómico, luego tenemos el registro nacional. ¿Qué le dices sobre ese tema de los registros de licitadores? Pues sobre los registros de licitadores, efectivamente en Aragón tenemos un registro autonómico en el que solamente se incluye lo que es el nombre social, no tiene efectos sí de clasificación, pero no de solvencia, con lo cual en muchos casos también tienen que estar incluidos dentro del registro estatal del ROLECE. Estamos en fase de integración, pero esto lleva tiempo. Lo único que puedo decir, sí que en lo que es el registro de licitadores aragonés, pues prácticamente, o sea, está al día. Las informaciones que vienen de la documentación que se necesita para la inscripción está toda colgada en el portal del Gobierno de Aragón, en el registro de licitadores. Ahí es donde vienen las preguntas más frecuentes y básicamente eso. Sí que es cierto, al hilo de si se inscriben o no se inscriben centros especiales de empleo, empresas de inserción o cualquier otro tipo de entidades sociales, comprobando el otro día las inscripciones, me llamó la atención que en la instancia tienen que añadir lo que son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, pues como una X diciendo que son empresas de inserción o centros especiales de empleo. Me llamó la atención que tampoco hay tantos inscritos en empresas de inserción. A lo mejor están inscritas, pero no aparece en la base de datos como tal. Están inscritas, pero sin indicarlo. Entonces, eso es lo que nos ha llamado la atención. También nos ha llamado la atención de ese expurgo que hemos hecho así muy rápido, que tanto cooperativas, sociedades laborales, empresas, vuelvo a repetir, de inserción, centros especiales de empleo, de los inscritos, alrededor de la mitad, de un porcentaje entre un 40 y un 50%, las inscripciones están caducadas y no han vuelto a renovarlas, siendo que la renovación no te exige volver a presentar el papeleo, basta únicamente con rellenar uno de los formatos que vienen colgados en el registro. O sea que sobre ese aspecto del registro de licitadores tendríamos que incidir todos. O sea, nosotros informando con más detalle o solucionando las dudas que se les puedan presentar, y desde la parte de las empresas, pues instar a su propia inscripción. Es una labor de, pues eso, recíproca.
Vamos a empezar a ver aquí, estáis viendo las preguntas que hay aquí en esta nueva sala de debate, ¿vale? Dice aquí, buenos días, nuestra experiencia con técnicos de contratación con técnicos de administración pública cuando hemos ido a hablar de contratación pública responsable es su inseguridad a la hora de introducir cláusulas sociales o su desconocimiento a la hora de introducirlas, por el miedo a que sean pliegos denunciados. ¿Qué estrategia deberían tener las administraciones públicas para apoyar a sus técnicos de contratación? Venga, Juan Carlos, que estás ahí callado. Bueno, yo creo que es fundamental, y yo imagino que en eso estaremos todos de acuerdo, desplegar una estrategia que incluya distintos tipos de acciones, ¿vale? Es decir, las propias entidades pueden tomar la iniciativa de empezar a meter el pie dentro de la contratación, pero también conjuntamente, y ahí es la importancia también de la comunidad, de las asociaciones, de entidades de economía social, que bueno, las entidades de economía social suelen tener unas estructuras, la mayor parte de ellas débiles, y que difícilmente pueden asumir la formación, el nivel profesional necesario para introducirse en la contratación. Yo creo que una buena manera de salvar esta dificultad es utilizar las asociaciones para dar soporte, respaldo, formación a sus propios asociados e introducirlos en la contratación pública simultáneamente. Desde el otro lado, las administraciones también tienen que ser proactivas en la medida que la manera de promover, incentivar la actividad económica de las empresas locales está muy vinculada con la capacidad que puedan tener ellas de trasladarle la importancia de incorporarse a la contratación. Las administraciones tienen que describir una estrategia que incluya no solo la creación de guías explicativas, sino después llevar eso a la realidad y llevarlo de una forma, no es necesario ir a por todas. Bueno, se puede empezar imponiendo condiciones de ejecución, condiciones de subcontratación con determinado tipo de entidades. Yo creo que hay que intentarlo hacer de manera modesta en principio, pero sostenida en el tiempo. Había alguna pregunta también por ahí que hablaba de por qué, por ejemplo, el caso de las cooperativas, ¿no? Que por qué no se han introducido. No hay licitaciones que se le reserven por la disposición adicional 48, ¿no? Y en gran medida eso está vinculado con la falta de conocimiento, ¿eh? Yo creo que hay en general, en líneas generales, una gran falta de conocimiento, la necesidad de divulgación de las posibilidades que la ley contempla, ¿vale? Está la disposición 47, la 48, la 49, las disposiciones específicas de los centros especiales de empleo, la reserva de contratos. Yo creo que en general hace falta iniciativas que promuevan el conocimiento de las posibilidades de utilizar la contratación pública como una palanca estratégica, ya no solo desde el punto de vista de las empresas de economía social, sino incluso para ya en general, hablando de las pymes, hablando de innovación, de la igualdad. Hay muy poco conocimiento y después cierta tendencia a ir a... Yo creo que también, y que me disculpen los empleados públicos que no asuman la crítica, hay que intentar ser un poco valiente, ¿vale? Desde el lado de la administración tiene que ser valiente, el sector público tiene que ser valiente y bueno, intentarlo, ¿vale? Hay determinados órganos de control de la contratación pública que son especialmente reticentes a incorporar cláusulas sociales valientes, pero yo creo que también los órganos de contratación tienen que tener la habilidad de crear un ecosistema preparado para asumirlas y bueno, y también diseñar una estrategia que no sea en exceso ambiciosa, pero pero que les permita ir introduciendo poco a poco la contratación pública como una palanca de implementación de las políticas públicas, más allá de comprar bienes y servicios, ¿no?
Juan Carlos, yo creo que te estás refiriendo, ahí sí le veis una pregunta de Nardi Alba de la Confederación Valenciana de Cooperativas. Nardi, tenemos aquí un centro especial de empleo y una empresa de inserción, porque bueno, esto se tuvo que organizar en verano, lo tuvimos que organizar, en teoría querían hacerlo presencial, yo presencial ya les dije que eso iba a ser una temeridad, y al final nos hemos juntado lo que nos hemos juntado aquí, que es una muestra representativa de ese ecosistema. Cierto es que en las entidades de la economía social van más allá de las empresas de inserción, más allá de los centros especiales de empleo, y que aquí podéis estar también las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones, vamos. Yo incluso me enteré de que había una ley de economía de entidades de la economía social y una ley del tercer sector. Me enteré este verano, yo os lo reconozco aquí que lo desconocía. Los conciertos esos sociales de carácter cultural, social, de salud, Ana, Asunción, ¿cómo los veis, esa reserva a las cooperativas? Bueno, es lo que comentaba antes cuando me decían ¿de dónde te has sacado lo de los 3 años, ¿no? Era este supuesto, ¿no?, que comentaban aquí en la pregunta. Es decir, el problema de por qué no se reservan este tipo de contratos y se utiliza esta disposición adicional, yo creo que porque fundamentalmente hay que ver qué tipo de contratos se puede plantear, porque es que si vamos a la disposición adicional 48, a su apartado segundo y la letra D, pues claro, es donde hay primero una limitación que dice que el poder adjudicador no haya adjudicado a esa organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los 3 años precedentes. Es decir, que tenemos ahí una limitación por parte de que te puedas presentar a una licitación. Y luego, además, que la duración de este contrato no va a exceder más de 3 años. Por tanto, si ya de por sí es complicado diseñar a veces los contratos y los pliegos de prescripciones técnicas y ver un poco qué quieres con los contratos, si te encuentras con tanta limitación es por lo que es una disposición pues que no es especialmente apetecible insistir en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque te da muchos problemas y entonces, claro, es lo que comentaba, si tienes contratos con una serie de entidades que están prestando esos servicios de forma adecuada, correcta, y luego, sin embargo, se les imposibilita seguir presentando en libre concurrencia, es decir, no regalando contratos en libre concurrencia, pues es por lo que a veces, en lugar de utilizar este tipo de disposiciones, sería más práctico o bien incluir en las cláusulas de valoración pues criterios de carácter social o incluso incluir pues como condición especial de ejecución del contrato alguna cláusula que facilite la contratación de estas entidades, pero que no tenga tantas pegas, ¿no?, y tantos problemas. Yo diría que desde mi experiencia que la reserva a centros especiales de empleo y a empresas de inserción está perfectamente regulada y no tiene ningún problema. Como dice Ana, la reserva de contratos al resto de entidades de economía social tiene unas limitaciones, esa limitación temporal en el contrato y no haber sido adjudicataria de un contrato anterior, que nos lleva a pensar que lo que intenta esa disposición adicional es animar a ese tipo de entidades a que participen en la contratación pública, pero solamente como una manera de comenzar, no con carácter, definitivo y como ocurre con los centros especiales de empleo o con las empresas de inserción. Yo de mi experiencia, desde luego, asociaciones y fundaciones participan mucho en licitaciones del ámbito social. Hay muchos contratos en mi departamento que directamente se adjudican a este tipo, de entidades previa a una licitación pública y en el caso concreto de las cooperativas, yo creo que puede haber centros especiales de empleo, empresas de inserción que tengan esa forma cooperativa, si no me equivoco. Otro tipo de cooperativas, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor es que no conocemos bien el ámbito o ellos no conocen bien el ámbito de nuestra contratación pública. Pero desde luego no creo que sea equivalente la reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción con la reserva al resto de entidades del tercer sector.
Bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza, como dice María Asun, también se están presentando asociaciones, entidades, incluso alguna cooperativa en procedimientos abiertos y los han ganado sin ningún problema, ¿no? Entonces, y también un poco lo que comenta, ¿no? Esa disposición adicional parece que es como algo puntual para empezar, pero para no tener una continuidad. La verdad es que yo creo que está redactada tal como está la directiva también, por tanto no es una cosa que hayamos hecho nosotros en nuestra norma de forma especial, ¿no? Nos hemos limitado ahí un poco a decir lo que dice la directiva sin ningún añadido más, ¿no? Si puedo intervenir, Guillermo. Sí. Bueno, por favor. Bueno, a ver, varias cuestiones. La primera, y sin ánimo de hacer corporativismo, pero con ánimo de hacerlo, comentar que las universidades también existimos, pero que en este mundo, curiosamente, parece que estamos bastante fuera. A mí me sorprende cómo, y hablo de mi propia universidad, cómo a veces nosotros, que en mi caso yo, que en teoría me pagan para estas cosas, es decir, para investigar, para aportar a la sociedad, etcétera, etcétera, siempre percibo no voy a decir desconfianza, sino no se recurre a la universidad como ayuda, ¿no? Que lo digo en todos los cursos que doy, en todas las conferencias, aunque quede mal, úsennos. Es decir, yo estaré encantado. El otro día, en la página web que tengo, que es contratoreservas.com, se descarga un contrato, un ayuntamiento de Laurín de la Torre, en Málaga, le escribo, oiga, si tienes necesidad de tal, hablamos por mail, media hora, y acaban sacando un contrato reservado, nos sacan un contrato reservado de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros también tenemos que aportar a la sociedad. En cuanto a lo que comentaba Juan Carlos, que me parece muy, muy interesante, yo creo que hay que partir de una cuestión, y es decir, la ley dice que hay que adjudicar a la mejor calidad-precio. El precio normalmente está claro lo que es, la calidad no tanto. Entonces, la primera pregunta que yo me haría si tuviera que sacar un contrato es, vale, para mí, ¿qué es la calidad en este contrato? Imaginemos un suministro. Pues mira, para mí la calidad es de papel, que el papel sea reciclado, ¿vale? Que me lo traigan antes, ¿vale? Que si se me estropea o si hay de urgencia, me lo repongan. Y a partir de ahí se pueden construir los criterios, es decir, pero no olvidarnos desde la administración pública, y me incluyo, de que al final pagamos nosotros. Si yo cuando voy al Mercadona a comprarme un yogur, no me compro el yogur de marca blanca del Mercadona, el más barato que hay, sino que si me llega el dinero, digo, bueno, pues a mí me gusta con nueces, pues me compro el de nueces, porque tengo más o menos claro. Y en cuanto a la 48, sí es cierto que viene la directiva, hablando con algunos parlamentarios que estuvieron en la tramitación, por lo que me comentaron una especie de salvaguarda para evitar un poco la piratería social, es decir, que algunas entidades pues montaran fundaciones y esas fundaciones tuvieran contratos públicos. La opción, la utilidad que le hemos encontrado aquí en Canarias, sobre todo para las empresas de inserción, como las empresas de inserción tienen que estar promovidas por entidades sin ánimo de lucro, de asociaciones, fundaciones, etcétera, para aquellas asociaciones o fundaciones que se están pensando en montar una empresa de inserción, es interesante usar esta disposición para ciertos tipos de servicios, 1 año, 2 años, en lo que ellas van montando la empresa de inserción y a posteriori sacarlo por la cuarta. Es decir, nosotros lo solemos usar, ya les digo también que la 48 es como encontrar un unicornio, ¿eh? Hay 2 o 3 contratos de la 48 que yo controle y es muy, muy raro por todas esas limitaciones que están cuidadas. Pero que también se puede usar de manera estratégica de esa forma, ¿no? Es decir, bueno, oye, si lo que queremos es promover la creación de empresas de inserción o de centros especiales de empleo por parte de las otras entidades de economía social, vamos a darle un empujoncito con la 48 los primeros 3 años y luego ese se puede sacar por la cuarta. Pero si nada impide que después se pueda reservar por la cuarta si lo queremos. Es que realmente yo considero, en mi opinión, que la ley da muchísimas herramientas para lo que es el uso de la contratación pública responsable, sin más, referida a todo tipo de organizaciones de la economía social, que es cierto, como decía Guillermo, que además hay una ley de economía social que regula perfectamente qué organizaciones son cooperativas, anónimas laborales, etcétera. Entonces, yo repito, de acuerdo a cuáles sean los objetivos que se quieren lograr,
yo creo que existen herramientas para poder hacer cualquier tipo de contrato, bien sea reservado, bien sea con cláusula, para modificar lo que son las cláusulas técnicas administrativas para poder contratar con organizaciones de la economía social. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es un poquito, ya no es conocernos más que también, sino que además ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y para qué. Repito, si al final es lo que he comentado antes. Aprovecho también para contestar un poco a todo lo que me he ido quedando, que he pedido varias veces la palabra. Asociación antes preguntaba si tenemos algún estudio de valoración de puestos de trabajo con contrato público. Entonces, decir, aunque en esto sí que hablo de empresas de inserción, que es lo que conozco, que este año nosotros estamos desarrollando lo que es el estudio de impacto social y económico de las empresas de inserción, tanto para la contratación pública como para todo tipo de intervenciones que se hacen. Para el año que viene, desde CEPES Aragón, y hablo ya con carácter más institucional, también teníamos previsto hacer algún tipo de este estudio, porque sí que tenemos que pasar a cifras o a una valoración objetiva cuál es el beneficio social y económico que generamos. Esto es importante. Y luego también aprovecho porque ya he ido en 2 o 3 veces en varias cuestiones las dudas acerca de la capacidad técnica de las organizaciones de la economía social. Pues bueno, yo pienso que este tema tendríamos que pasar página ya y no tenemos que hablar si tenemos capacidad o no de hacer bien un trabajo, porque la misma incapacidad la podemos tener nosotros o cualquier otra empresa del mercado ordinario, porque también ha habido contratos públicos con empresas ordinarias que han sido desastrosos. Quiero decir, no por ser entidades de la economía social somos técnicamente menos cualificados. No, al revés, creo que hemos demostrado con creces que somos organizaciones que hacemos muy buen trabajo, además de hacer otras tareas de carácter social y con otros principios que están también muy vinculados con otros modelos productivos. Y creo que esto es lo que hay que poner en valor. Y creo que es el momento de pasar página y dejar de pensar que las organizaciones, por ser de la economía social, son técnicamente menos capacitadas. Esto no es así. Está ya demostrado desde hace muchísimo tiempo. Repito, hemos ganado contratos públicos que hemos desarrollado fenomenalmente bien, sin ningún tipo de cláusulas, sin ningún tipo de reservas y de hecho está totalmente demostrado el beneficio social que generamos. Por favor, este discurso de que somos menos capaces, creo que tenemos que dejarlo ya. Venga, pues vamos a ver esta para el Gobierno de Aragón, para la directora. Pregunta Conchi Malavia. Dice, con respecto a las cláusulas sociales en Aragón, por lo que tengo entendido existen guías e instrucciones, pero no hay marco normativo. ¿Desde el Gobierno de Aragón se ha planteado crear un marco normativo? Asu, ¿no, María Josefa? Bueno, pues yo voy a volver a hablar de lo que ya me he referido antes. Estamos tramitando la ley retomando el proyecto, porque ya hubo un proyecto de ley de uso estratégico de la contratación en la legislatura pasada, perdón. Se declaró caducado pues, por el cierre de legislatura, lo hemos vuelto a retomar y lo que queremos es precisamente incidir en eso, en los aspectos que consideran a la contratación como estratégica. Los medioambientales, los sociales y también los de compra pública innovadora. En cuanto a lo social, pues aparte de regular, porque no está regulado en la ley actual, o detenernos más en las cláusulas sociales, estamos iniciando, después de ya que hemos finalizado ya una redacción de unas directrices de cláusulas medioambientales y ahora empezaremos con la tramitación y sobre todo con los distintos agentes del propio Gobierno de Aragón, las conversaciones para empezar a perfilar un documento de cláusulas sociales. Sí que es verdad, por lo menos desde el ámbito de la Dirección General nuestra, en los acuerdos marco de homologación se incluyen cláusulas sociales, pero en realidad no son ejemplo de nada porque son muy pocas. En los casos en los que hemos querido ir más allá, nos hemos encontrado
con los servicios jurídicos y nos han informado desfavorablemente algunas, ya no con que nos hayan recurrido los pliegos del acuerdo marco, sino que los propios servicios jurídicos nos han dicho que eso no encajaba en el acuerdo marco, con lo cual hemos tenido que retroceder. Ya no te digo, pues en el caso de que se haya recurrido determinadas cláusulas ante el TACPA, el Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón, pues tampoco es muy proclive. Así como las cláusulas medioambientales pues son bastante asumibles y la jurisprudencia se comporta bastante bien con ellas, con las sociales tenemos muchos problemas. Entonces, esa es otra de las líneas de trabajo que en estos 4 años de legislatura pretendemos implantar. No sé si quieres añadir algo más, María Asun, sobre esto. No, por supuesto que no. Yo lo que, si me permites, Guillermo, he visto que hay algunas preguntas de Juan sobre la posibilidad de reservar contratos menores. Como era algo que yo había incluido en mi exposición. Yo te iba a hacer la de antes, que también como has hablado de la subcontratación como una herramienta con centros especiales de empleo, claro, si se beneficia con la subcontratación a un centro especial de empleo, eso limita aquí preguntan, ¿puede eso limitar la concurrencia para las pymes? Pues yo primero contesto al contrato menor y luego sobre la subcontratación no voy a contestar, sino que voy a preguntar a Marisa y a Paco. Bueno, y también a Javier. Mira, sobre el contrato menor, por supuesto que se puede reservar, incluso hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón ya de hace unos años. ¿Cuál es la ventaja del contrato menor? Que normalmente te puedes dirigir a las empresas que tú consideres adecuadas. Y un poco contestando a una pregunta que ha habido antes, ¿cómo buscas centros especiales de empleo, empresas de inserción? Pues los centros especiales de empleo y las empresas de inserción se registran en los servicios de empleo de cada comunidad autónoma. En nuestro caso en Aragón, en la página del Instituto Aragonés de Empleo, pues encuentras la relación de centros especiales de empleo y de empresas de inserción y su objeto social, con lo cual te puedes hacer una idea de cuando tienes un contrato que has pensado reservar, pues a quién lo puedes dirigir, qué tipo de empresa, qué tipo de centro de especial de empleo o de empresa de inserción podría acudir a él. O sea, si hay digamos, demanda, ¿no?, para esa reserva. Eso en cuanto a los contratos menores. O sea, que no hay que perder el miedo y de verdad que es una buena manera, aunque desde luego no es lo, no es lo óptimo, ¿no? Es una manera pues muy pequeña y muy humilde de empezar, pero ahí está bien. Y luego sobre el tema de la subcontratación, es verdad que nosotros pues a veces en vez de reservar, porque nos daba miedo, contratos grandes que no se podían dividir en lotes, lo que hemos incluido son cláusulas que valoran la subcontratación con centros especiales de empleo, con empresas de inserción, a veces como criterio de adjudicación y otras veces como condición especial de ejecución. Y nos parecía una buena medida. Sin embargo, me ha parecido oírle a Marisa que esa manera de introducir a la economía social, a la contratación pública a través de la subcontratación no es la óptima, ¿no? Me ha parecido como que, bueno, pues que ahí hay unas bajas, que hay una pérdida económica que es importante. Y entonces me gustaría saber un poco la opinión que tienen ellos sobre este tipo de cláusulas, que ya digo que ahora ponemos bastantes. Sí, a ver, el tema de subcontratar, refiero a empresas de inserción o cualquier otra organización de economía social, es una buena opción siempre y cuando se use de forma razonable. Me explicaré. Muchísimas veces el hecho de que haya una subcontratación, si no se regulan los precios de esa subcontratación correctamente, lo que ocurre es que la empresa adjudicataria está
mal utilizando esos recursos. Conozco un ejemplo que no diré en voz alta, en el que una empresa de inserción está teniendo el 50% del precio del servicio cuando la empresa adjudicataria se lleva el 100%. Entonces, independientemente que haya unos gastos de gestión, hay que poner esto siempre de una manera razonable dentro de lo que es la sensatez. Entonces, por estas razones, muchísimas veces, siempre nosotros, y aquí sí que hablo de empresas de inserción por conocimiento, porque tengo más conocimiento, somos más partidarios de la división por lotes. Otra cosa es lo que has explicado, que a veces los contratos son muy grandes y sí que viene y es muy adecuado hacer una subcontratación. Pongo un ejemplo. En el año 2016-15, no recuerdo exactamente, Ana igual lo recuerda mejor, hubo un contrato para el mantenimiento de colegios en la ciudad de Zaragoza, en la cual se puso una cláusula de subcontratación del menos un 5% con organizaciones de la economía social. Creo que era amplio a la economía social. Y sí que hubo algunas empresas de la ciudad de Zaragoza que fueron subcontratadas con este contrato, adjudicada a una empresa grande. Lógicamente, una empresa nuestra no se podía presentar a semejante contrato y, sin embargo, les sirvió muchísimo para relacionarse con estas empresas. Y sí que trabajaron 2 o 3 empresas de la ciudad de Zaragoza en mantenimientos de colegios y fue una muy buena práctica, pero hay que controlarla precisamente para que no ocurran estos, vamos a decir, precios abusivos. Y, por supuesto, si la división por lotes es posible, consideramos que es mejor porque, además de lo que es el cobro por el servicio prestado, todo el tipo de presentación de contratos, de cláusulas, es más fácil para hacerlo. Pero es esa la razón. No es que no lo queramos, es que a veces hay mejores otras fórmulas para evitar estas cuestiones. Por redundar en la idea de lo que ha planteado Marisa y sobre la subcontratación, es una fórmula, es una puerta trasera a la potencialidad de los centros especiales de empleo. Es una puerta que bien sirve para trabajarla, pero si lo que estamos planteando es que cuando se hace contrataciones de carácter social es necesario hacer un seguimiento de todas las cláusulas que se incluyen para ver que éstas se han hecho efectivas en la contratación, sería interesante que no se considerara solamente una cláusula sin ninguna otro condicionante, sino que esa cláusula también estuviera condicionada a qué tipo de relación es la que se tendría que establecer entre la empresa matriz y la empresa subcontratada. Porque si no es una declaración de intenciones en las que dice yo participaré, pero si no se especifica la manera en la que se va a participar, y nos hemos encontrado con contratos de estas características, que una empresa, porque quiere licitar, se nos acerca y nos dice, oye, establecemos un convenio de colaboración. Sí, un convenio de colaboración, ¿para qué? Es tan etéreo y la oferta que va a realizar es tan etérea que cualquier tipo de colaboración podría servir. Por tanto, yo creo que todavía se tendría que redundar más en las características de qué tipo de establecimiento relacional se establece en esa subcontratación. Sobre todo para que no haya un abuso, porque también podría ser un abuso en relación con esto. Simplemente cumplo o no. Y también para que no sea un impedimento, ¿no? Muchas de las veces se plantea, vale, había una pregunta también lanzada allí sobre la subrogación, si además es un centro especial de empleo, si se subrogan los trabajadores. Bueno, pues todos esos condicionantes son los que en la relación que se estableciera para primar la contratación pública de empresas ordinarias con subcontratación de entidades sociales debería de ser mucho más afinado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si puedo hacer un comentario con respecto a la subcontratación, retomando lo que han dicho los compañeros. A mí, por lo menos cuando me preguntan, la cuestión es no solamente poner la subcontratación, sino aquí sí que abriríamos un melón que podríamos estar otra jornada, el tema de control. Es decir, ¿cómo vamos a justificar la subcontratación? Pues mira, con un precontrato donde me digas lo que le vas a subcontratar, cuánto le vas a pagar, etcétera, etcétera. Y si no me lo muestras así, no te lo doy por válido. Simplemente, ¿no me vale un convenio de colaboración? No me vale un convenio de colaboración, porque eso me va a traer problemas luego. Yo lo que quiero ver es un precontrato. Sencillito, no hay que complicarse la vida, sino decir, oye, un precontrato donde diga qué es lo que le vas a subcontratar y la tarifa que le vas a pagar. Porque eso también sirve luego a la hora de poner las penalidades. Si la empresa social dice, oye, esto no se está cumpliendo, puede demostrarlo más fácil. Es que yo tengo un precontrato que me dijeron que me iban a pagar esto y me están pagando X menos. Pues ahí ya entra la ley que permite el pago directo a los subcontratistas.
Sí, Javier, por supuesto que se incluyen ese tipo de cláusulas, incluso durante la ejecución del contrato se les exige ya que nos aporten los contratos con el subcontratista y cada una de los pagos que se le ha hecho, hasta llegar al importe que se han comprometido a subcontratar. Sí, pero es verdad que es importante la verificación y control posterior. Yo la subcontratación la veo más como, digamos, como la fase 1. Ahora que hemos estado con fases en esto de confinamiento, por ejemplo, aquí en Canarias las empresas de inserción están casi todas aquí donde estoy yo, y Juan Carlos también, en Tenerife y en La Palma. En la isla de Fuerteventura no hay, pero bueno, si pones una cláusula de subcontratación en un contrato más o menos grande y a partir de ahí se empiezan a interesar otro tipo de empresas, es una manera de fomentar este tipo de empresas en el territorio. Me acuerdo de un contrato que sacó el Cabildo de un tema de reciclaje. Yo trabajaba en ese entonces en una empresa de inserción, puso esa cláusula de subcontratación, daba 15 puntos, nos tocaron a la puerta a todas las empresas que se presentaron. Entonces, es una manera, no es pero dependerá mucho del tejido productivo que haya, claro, de las empresas. Yo creo, en relación con lo que estamos comentando de las cláusulas, del pliego de cláusulas administrativas, de poner criterios de valoración o condiciones especiales de ejecución, creo que si no tenemos en el pliego de prescripciones técnicas y en el servicio que vamos a desarrollar unas partidas o unos aspectos en concreto que son los que queremos que se ejecuten por las empresas de inserción o de economía social, pues es que va a ser un poco pues una especie de criterios, a ver yo qué doy más para poder llevarme el contrato, ¿no? Y para poder ser mejor. Pero yo creo que hay que analizar bastante el pliego de prescripciones técnicas para ver si es factible poner una subcontratación, qué es lo que vamos a subcontratar o vamos a permitir que se subcontrate y las condiciones. Entonces, yo creo que es esencial el conocimiento también del servicio que se va a desarrollar y de cómo lo queremos desarrollar. No pueden ser, pues vamos a poner más cláusulas, vamos a poner más criterios para ser mejores y más sociales desde el punto de vista de la entidad que contrata, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Hay contratos que sí que se podrá incluir y además luego tendrá un control y una garantía de una prestación de servicio en condiciones y además incluso de cara a los ciudadanos pues una buena imagen de ver que se puede hacer el trabajo bien, pero si no se analiza con profundidad en qué consiste el servicio que vamos a desarrollar, pues todo este conjunto de cláusulas a veces que se ponen, luego pues lo que estamos hablando, difícil de controlar y luego pues difícil de imponer ningún tipo de penalidad pues porque no tienes ni siquiera las herramientas para poder hacerlo. Me gustaría incidir en una cuestión que acabas de decir, Ana. Yo creo que este tipo de cláusulas de colaboración, en todo caso, con las empresas de economía social, no debería de ser una excepción, debería de ser un elemento que estuviera incluido en cualquier tipo de contrato. Evidentemente, así evitaríamos una cuestión y es que solamente estarían, entre comillas, diseñados para aquellos o solamente se podrían hacer aquellas que previamente existieran como entidades de la economía social. Si fuera una práctica ordinaria en cualquier tipo de contrato, pues bueno, que no fuera determinante, pero sí que fuera con peso específico para la adjudicación, se potenciaría de una manera o de otra la creación de mayor tejido de economía social. No solamente el existente, sino el posterior a cualquier tipo de contrato, como puede parecer en estos momentos obvio en la, digamos, tradición de incluir cláusulas medioambientales porque tenemos más tradición en el ir incorporando este tipo de criterios, ¿no? Si el de criterios de colaboración con la economía social se hacen de forma regular y en todos, pues no sería una cuestión excepcional o hecha al uso, es decir, organizada a que exista o no exista algo que se pueda subcontratar, sino que ya sea la propia entidad ordinaria la que también, la empresa ordinaria, la que intente ver de qué manera se puede proveer en el mercado de ese tipo de servicios o de colaboraciones, ¿no? Bueno, tenemos aquí una última pregunta. Ha entrado en la sala la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gascón, para la clausura de la jornada. Hay una última pregunta aquí en relación a los lotes. Esta pregunta la habían hecho en la anterior sala y se ha quedado un poco ahí.
Dice, si dividimos una licitación en lotes, quizá por zonas geográficas, ¿podemos reservar unos lotes y otros no? ¿Con qué justificación si todos, por ejemplo, son contratos de limpieza de centros? Muchas gracias. ¿Cómo lo veis? Esa posibilidad de decir, pues, yo soy en el Ayuntamiento de Valladolid, me parece que contó José Manuel que tenían 17 centros en el término municipal de Valladolid en el Ayuntamiento. Hicieron 17 lotes, cada edificio fue un lote. Y de los 17 lotes, me parece que 2 o 3 lo reservaron a eso. Solo veis que es... Sí, la ley lo permite, lo dice expresamente, que se puede reservar un contrato o determinados lotes de ese contrato. Sí. Ya depende del órgano de contratación y de cómo sea el contrato. Sí, sí que es posible. Sí, yo creo que es posible, que lo único que hace falta es una motivación adecuada y seguro que se puede motivar porque se reserva un lote. Está prevista la reserva de contratos en la ley, ¿por qué no se puede hacer? Yo creo que sí, que es posible. Nosotros en Canarias lo tenemos. Acabamos de sacar un contrato reservado, bueno, un contrato, perdón, de 13 millones de euros, de 10 lotes, 4 de los lotes están reservados. ¿Cuál ha sido nuestra motivación? Pues porque las empresas de inserción trabajan en esas islas. Punto. Pues bueno, vamos a ver si entra Marta Gascón, que la tenemos aquí para clausurar la jornada. Os doy a cada uno un minuto, un minuto. Venga, desde Paco Galán, que lo tenemos a la izquierda. Paco, tu visión de la jornada, de lo que ha sido o tu reflexión. Espera que voy a perder el minuto, encender el micrófono. A mí me parece que es un camino que tenemos que construir entre todos. Como bien me quedaría con la palabra que tú utilizaste muchas de las veces, Guillermo, sobre un ecosistema en el que tenemos que convivir y tenemos que hacer que crezca en todo ese tipo de propuestas colaborativas y responsables de toda la forma que nos haga crecer como sociedad en general. Y esa colaboración, cuanto más amplia y más transformadora sea y responsable con la sociedad en general, mejor. Me ha parecido de lo más interesante y es un camino que tenemos que seguir andando. Venga, joder, Paco, lo has clavado, macho, ¿eh? Bueno. Javier. Bueno, yo me quedaría de estas jornadas con que, como dijo Marisa, es necesario también un cambio de visión, es decir, que este tipo de entidades perfectamente pueden hacer frente a los retos que presenta la contratación pública. Que hace falta un paso previo, que es que la propia administración pública sepa lo que quiere y lo que quieren promover, y a partir de ahí hacerlo. Y que la ley es un instrumento, es una herramienta para conseguir unos objetivos. Y esto es como montar un mueble de IKEA. Si sabemos que queremos montar el mueble, ahora hay que decidir con qué tipo de destornillador, ¿no? Venga, genial. Asun. Pues a mí me parece que es una gran oportunidad, ha sido una magnífica ocasión de conocernos y de compartir ideas. Yo desde luego me llevo, pues he aprendido y me llevo ideas para reflexionar y espero que sea el inicio pues de una colaboración y de un contacto pues estrecho y continuado en el tiempo. Así que gracias. Tenemos a Ana, también hay Ana. Sí, bueno, pues igual que María Asun, ¿no? Estoy encantada de que hayáis querido contar conmigo pues, para exponer un poco las ideas que puedo tener desde el punto de vista de la contratación y la colaboración con las entidades. Me han parecido las exposiciones de mis compañeros estupendas. Los vídeos que además he tenido la oportunidad de verlos todos me han dado pues, ideas para un futuro. Y sobre todo, pues bueno, yo lo que veo es que podemos hacerlo y que lo que hace falta fundamentalmente es insistir un poco más en la voluntad que todos tenemos que poner. Entonces, gracias, pues como dice María Asun, por haberme invitado y bueno, pues me tenéis para lo que consideréis. Venga, pues Juan Carlos. Bueno, yo resumiría las jornadas desde dos puntos de vista.
desde el lado de las entidades, animaría a las asociaciones que agrupan a las entidades de economía social, independientemente de su naturaleza, a que lideren la puesta al día de estas entidades en materia de contratación pública. La debilidad que normalmente tienen las entidades de economía social se puede suplir perfectamente a través de las asociaciones que representan a estas empresas. Y también hacer un esfuerzo en comunicar información sobre su propio sector, que quizás sea ese un déficit importante, en la medida que muchas veces la administración se encuentra con la ausencia absoluta de información respecto del sector en general, ¿no? Desde el lado de la administración, por supuesto, se tiene que ser más proactivo y diseñar una estrategia que contemple, que integre la participación de estas asociaciones o de las propias empresas interesadas y además intentar dirigir alguna contratación de forma inicial. Yo creo que hay que empezar, ¿vale? Lo importante en esto es empezar, dar el primer paso. Por eso hablaba de empleados públicos valientes. Si alguien no da el primer paso, no se cree efectivamente que la contratación tiene un valor estratégico, pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, en alguna ocasión nos hemos encontrado con políticos que se sorprenden de lo importante que puede ser la contratación pública a la hora de implementar políticas públicas. Pues yo creo que es lo que hay que transformar, hay que conseguir dar el primer paso. Un primer paso que puede ser muy modesto. Incorporar en los pliegos cualquier circunstancia que de alguna manera impulse o beneficie o empuje a las empresas de economía social a participar. Yo creo que tampoco hay que ser demasiado ambicioso porque muchas veces nos perdemos en esa ambición y al final no se hace nada, que yo creo que es lo que está pasando. María Josefa, algo. No, creo que ya habéis dicho todos más o menos lo que había que decir. En cualquier caso, sí que estoy de acuerdo con todos vosotros. Ya se ha dicho en los comentarios, la legislación que tenemos nos da herramientas para trabajar en la línea de la contratación pública socialmente responsable. Necesitamos sobre todo la colaboración y entre todos, entre el sector público, el sector privado, y de hecho estas jornadas son un ejemplo de ello. Yo os animo a todos a que vayamos haciendo más jornadas de este tipo. A mí me han servido pues para tener conocimiento de aspectos que desconocía, pues toda esa panoplia de empresas que son parte de la economía social. Y desde ese punto, pues animo a todos, tanto a todas las empresas de economía social como a la propia administración, entre la cual me incluyo, a la participación y a la colaboración en esta materia. Desde luego, por la parte que me toca de la Dirección General de Contratación, vamos a poner todos los medios de nuestra parte. Muchas gracias a todos. Nada, a ti. Bueno, tenemos, yo creo que está Marta Gastón, que es la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. Creo que al final hemos podido encontrarnos y llegar, pues eso, como consejera, pues una persona ocupada con la agenda, pues eso, con la agenda completa. Agradecerte, Marta, que te hayas hecho hueco, agradecerte que hayas podido llegar aquí a la sala virtual, porque sé que el camino no ha sido sencillo. Y adelante, tienes para clausurar aquí la jornada. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte de la organización de esta jornada, interesante jornada. Llevo un rato ya escuchando el final, eso sí, de esta constructiva conversación, casi lo denominaría, que estáis llevando a cabo, y tengo que manifestar, antes de empezar, por donde tenía pensado empezar, que me alegra escuchar que la parte de la economía social con la parte que aquí está representando a la administración, sin por supuesto despreciar el papel del resto, está aprendiendo, unos enseñando, otros aprendiendo, tal como venía reflejado en vuestra hoja explicativa de esta jornada. Lo importante es la pedagogía, que hoy también acabamos entre todos
trasladando ese paso a paso al resto de la sociedad y sobre todo la concienciación. Desde el ámbito de la administración queda mucho por hacer. No todo consiste en la voluntad política y os lo dice alguien que desde el 2015, conociendo más a fondo por el trabajo que me tocó desempeñar desde la Consejería de Economía, todo el ámbito, el crisol que comprende la economía social, ha pretendido y sigue pretendiendo con empeño el que este canal de comunicación, pero sobre todo las posibilidades en las vías de contratación, sean menos discurso y más hechos. Y no puedo sino trasladar satisfacción al ver que la voluntad se extiende hacia áreas que tienen en sus manos el facilitar, porque creedme, y todos tenemos que aprender, yo la primera, son no pocas las limitaciones que en todo este recorrido nos hemos encontrado teniendo voluntad. Cuando hablamos de administraciones públicas se nos olvida una parte que sí ha resultado más ágil y con mayores facilidades a la hora de emprender el ámbito de la contratación de entidades y empresas de economía social, y son las sociedades y empresas públicas. No tenemos tantas restricciones, pero sin embargo yo creo que cuando el empeño sea colectivo a través de ese conocimiento y esa pedagogía colectiva, conseguiremos que el hueco de participación en las licitaciones, tanto de entidades de economía social en el registro pertinente como por parte de las distintas administraciones, al hacer útil uso de todos los recursos que el ámbito de la economía social ofrece, habremos dado un paso de gigante. Por eso, gracias y casi agradezco este retraso porque he podido por lo menos escucharos al final a todos. Cuando pretendía tener en el comienzo de esta clausura es, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Cada vez que la economía social en Aragón quiere contar con nosotros, no me incluyo como algo exclusivo, sino con el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, más allá de agendas, más allá de horarios, todo cuanto esté en nuestras manos, trataremos de mantener ese compromiso por estar con vosotros, porque desde la convicción más profunda creemos que sois y debéis ser parte protagonista más que nunca en este momento de la realidad económica, al menos, y por eso seguiremos con empeño, de la aragonesa. Pero además de agradecer la invitación, es la primera vez que tengo oportunidad de, aunque sean estas circunstancias y vía telemática mediante dada la situación que todos conocemos, de poder trasladar al ámbito de la economía social un reconocimiento y un agradecimiento. Somos plenamente conscientes de los duros meses que hemos pasado, y se nombran muchos colectivos, se nombra también a la economía social, pero hoy cabe que en nombre del Gobierno de Aragón os traslade ese reconocimiento directo, porque habéis estado en primera línea y sobre todo habéis tenido esa perseverancia y ese espíritu que os impregna como economía social de llevar labores y servicios de primera necesidad en todo este escenario de riesgo, porque ha sido así, al cuidado de personas vulnerables, al cuidado de mayores, de personas con discapacidad, y quizás esto también ha servido para que ese reconocimiento y esa puesta en valor de vuestro servicio y vuestro papel social, pero también en la economía, gane mayor relevancia como merece. Igualmente, y ya más en el ámbito puramente económico, además del social, creo que cabe reconocer algo que está como concepto muy de moda últimamente, pero es una realidad en vuestro caso, vuestra resiliencia, vuestra capacidad de adaptación, vuestra flexibilidad en muchos casos para saber reorientar lo que ha venido constituyendo vuestra actividad fundamental en aras a dar respuesta a necesidades que han ido surgiendo durante estos meses de pandemia en el ámbito social y también en el ámbito económico.
Cuando hablamos de grandes empresas en cuanto a tamaño, en cuanto a firmas, en cuanto a dispersión geográfica en el mundo, tendrán muchas ventajas, muchas bondades, pero deberían tomar nota de esa capacidad de adaptación tan rápida que en el ámbito de la economía social en muchos casos se ha producido y es un hecho. Esta capacidad, precisamente, creo que además de ponerla en valor, debemos todos, administración junto al propio sector de la economía social, ser capaces de aprovecharla de cara a este futuro inmediato. La economía social, desde nuestro cometido en el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, no olvidemos nunca el empleo, ha contribuido y sigue contribuyendo sin duda a lo que es un reto y quizás hoy sea todavía más reto, a conseguir esa dignificación en el empleo, esa calidad en empleo en cuanto a mayor estabilidad, en cuanto a prestar la atención necesaria en el ámbito laboral a unos colectivos que o bien están en riesgo o ya en situación de exclusión, o bien la propia precariedad laboral, además de las condiciones o de ser un colectivo de personas con discapacidad, siempre lo digo, pero vemos más allá de los números que es una realidad. Lo tendrían muy difícil sin vuestra existencia. Y más allá de toda esta descripción en el ámbito que comprende a mi departamento, cabe recordar que en Aragón hablar de economía social, y lo estabais comentando, implica hablar de una gran heterogeneidad, en muchas ocasiones desconocida, de actividades, de programas, de recursos, de acciones, de posibilidad de respuestas ante necesidades sociales y también económicas. Ese grado de conocimiento es lo que conjuntamente también de cara a la sociedad, más allá de lo puramente económico y empresarial, debiéramos conseguir y debiéramos tener como un objetivo común. Y esta amplia diversidad en cuanto al ámbito de la economía social, sin embargo, día a día quienes os conocemos refuerza ese pilar común que mantenéis, esa prioridad por las personas y sobre todo la puesta en valor de los valores o principios que os identifican como economía social. Tenemos muy claro, y además viene por normativa, quiénes configuráis la economía social. Creo que cada día socialmente está más claro. El significado de cuánto suponéis y esos valores que os identifican debemos seguir, por muy conocido que vaya haciéndose, reivindicando el que se plasme en realidades en cuanto a vuestras posibilidades en la acción. Hablar en Aragón, y en cuanto estos datos me los pasaron, creo que queda bien presente en números sencillitos en el ámbito de la economía social cuando hablamos de que 1 de cada 3 aragoneses está directamente vinculado al ámbito de la economía social, y esto trasladado al conjunto de nuestra población significa que más de 400.000 personas quedan en definitiva vinculadas en colaboración, participación, en acciones directas o bien formando parte de asociaciones, fundaciones, sociedades laborales, en cooperativas, en centros especiales de empleo, en empresas de inserción y resto del enorme abanico que vosotros mismos sabéis que que configura la economía social. Por tanto, con estos números y remitiéndonos al ámbito aragonés, me gusta acompañarlo de una casi sentencia. Vuestra relevancia es innegable. Debemos, insisto, dar a conocer más y mejor, y eso es tarea propia de las administraciones, no solamente quiénes sois, no solamente los valores que contenéis y lo bien que hacéis, sino el potencial que representáis. Para ello, más allá de la convicción, como insistía, están los hechos. Desde el propio Departamento de Economía, Planificación y Empleo, teniendo en cuenta que el INAEM, el Instituto Aragonés de Empleo, recae dentro de esta consejería, nos complace trasladar que en el año 2019, último año cerrado, y el 2020 sabemos y son conocidas las limitaciones, pero el empeño está en
preservar lo que creemos que es prioritario y no tenemos ninguna duda que la economía social está allí. En el INAEM en el año 19, como os decía, son exactamente 18,7 millones los que se destinaron al fomento de la economía social y se hizo a través de diversas fórmulas, las conocéis: fomento del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales, integración laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, inserción laboral de personas en situación o bien riesgo de exclusión en empresas de inserción, y también añadiendo el fomento y la difusión de la economía social. Pero además resulta también interesante otra cifra, y es que en cuestión de empleo, y remitiéndonos a este año pasado, 2019, el propio INAEM subvencionó casi 3.000 puestos de trabajo en el marco de la economía social. Si vamos desglosando estos 3.000, nos quedan en 2.052 puestos que corresponden a personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y nos enorgullece. 159 a personal de apoyo en actividades profesionales de centros especiales de empleo. 204 personas en situación o riesgo de exclusión contratadas por empresas de inserción, y 36 en cuanto a socios trabajadores incorporados a cooperativas y sociedades laborales. No nos conformamos. Cuando decimos esto es porque tenemos siempre un reto permanente inconformista de querer abarcar más. Ese más no tiene que comprender exclusivamente las ayudas y subvenciones, sin las cuales estoy plenamente convencida de que no podríamos hablar de economía social, y lo tengo tan claro como la convicción que permanentemente trasladamos de trabajar con distintos agentes en el diálogo social, o también con vosotros, como estamos haciendo en el grupo de trabajo que hemos constituido en esta legislatura, con distintos representantes, y bien lo sabéis, del ámbito de la economía social. Cuanto hemos ido avanzando ha llevado a que en esta legislatura, en la cual llevamos un año, aunque parezca por la pandemia que hayan pasado 20, la propia nomenclatura en la Dirección General de Trabajo haya acuñado una nueva denominación. Nuestra Dirección General de Trabajo, en tarea acompañada por el Instituto Aragonés de Empleo, ha pasado a ser Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social. Creemos que, aunque haya quien no le pueda dar importancia, es una manera de dejar patente, primero, nuestro compromiso, y en segundo lugar, una atención específica que la merece en el campo laboral y sobre todo en el campo de la economía aragonesa. Hemos llevado a cabo, más allá del grupo de trabajo con vosotros, internamente un trabajo transversal, precisamente a través del INAEM, también de la Dirección General de Trabajo, pero también con la Dirección General de Planificación y Desarrollo Económico. Sabéis que entre nuestros objetivos prioritarios desde el inicio de la legislatura está, y va a ver la luz con vuestra participación activa, y por eso sois conocedores de primera mano, que el trabajo desarrollado en el grupo de trabajo de economía social haya derivado ya, y es un hecho, en lo que constituye el borrador del anteproyecto de ley de ley de economía social en Aragón. Un anteproyecto que en las próximas semanas ya pasará al Consejo de Gobierno para aprobar su toma de conocimiento, y al día siguiente, de forma inmediata, verá la luz en el Boletín Oficial de Aragón, para de este modo iniciar todo el procedimiento mediante el periodo de información pública. Seguimos manteniendo con este compromiso y con nuestras posibilidades en SODIAR, la sociedad pública que, sin ser una entidad financiera al uso, se le asimila bastante, que a través de préstamos participativos y de líneas de financiación pretende complementar aquellas operaciones con necesidad de financiación que quizás, y hay que ser realistas, en el ámbito privado lo tienen mucho más difícil, como es el caso de muchas entidades y empresas de economía social. Constituimos, y sigue vigente, el Fondo de Ayuda para Empresas de Economía Social a través de SODIAR, pero es que además en este periodo COVID, toda línea de circulante, línea de financiación también de SODIAR, o bien para el reinicio de actividad, o bien para la digitalización, que es un reto que también debéis afrontar.
está dirigida a pymes, autónomos y entidades de economía social. Resulta este lenguaje inclusivo mucho más largo, no es económicamente óptimo, pero nos gusta resaltar el hecho de que también va dirigido a entidades de economía social, para que no quede en el olvido el papel que representáis. De igual modo que para pymes, autónomos y entidades de economía social está todavía abierto el plazo para todas las ayudas que quedan en vuestra mano solicitar, en el caso de, por un lado, reinicio de actividad con las inversiones necesarias por el periodo COVID, y sois conscientes de que las habéis tenido que hacer, pero también para ese salto, que es muy importante también para ser competitivos en vuestro caso, que es la digitalización. En vuestra hoja explicativa lo decía al comienzo, me quedó aquello de, hace unos días que lo leí, lo de enseñar y concienciar muy presente, puesto que todos estamos aquí para trabajar conjuntamente. Concienciar es tarea de todos, enseñar por vuestra parte es muy de agradecer. Yo siempre aprendo, procuro aprender más para tratar de aplicar mejor la convicción firme que tenemos, pero en esta tarea en el grupo de economía social, ese grupo de trabajo constituido, creo que tenemos que afrontar esa pedagogía más allá, hacia la sociedad aragonesa. Jornadas como esta, y lo escuchaba en boca de los últimos intervinientes, son muy importantes por la divulgación y la difusión que conllevan per se. Por eso, cuantas jornadas interesantes y con una temática útil celebréis en este ámbito, sumarán, sin duda alguna, pero sobre todo, aparte de, y espero de corazón, que me podáis facilitar las conclusiones para poder ponerlas en práctica de la jornada que habéis tenido, es interesante el contrastar y el poner encima de la mesa todos los problemas, digámoslo como se llaman, o posibilidades y campos de mejora en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la pedagogía colectiva y en cualquier otro ámbito que facilite el empeño que, insisto una vez más, tenemos para dar el sitio merecido a la economía social. Dar el sitio merecido implica que no solamente digamos que sois fantásticos, estupendos y llevéis a cabo acciones con verdadero beneficio social. Casi a estas alturas, y comprender, no es algo duro, sino es una realidad. Lo damos en el departamento, en el Gobierno de Aragón por hecho. Hablar de esas posibilidades implica que tampoco nos limitemos a ver el potencial en cuanto a la contratación pública. Esa transversalidad, esa pedagogía implica que conjuntamente busquemos unas mayores posibilidades con todo vuestro potencial en el sector privado. Creo sinceramente que, dado que en estas circunstancias más que nunca a todos y todas, a título personal, a título político, a título empresarial, a título económico, se nos está midiendo en cuanto a nuestra capacidad de aportar valor. Y ese momento implica que en el ámbito privado, en nuestro tejido productivo, se produzca un momento óptimo. Digo esto porque considero que en nuestro grupo de trabajo debemos empezar a explorar algo que hemos introducido en el diseño de una estrategia aragonesa de economía social que tenemos diseñada. Queremos desde una perspectiva innovadora trabajar con vosotros y poner en marcha en próximas semanas. En el próximo grupo de trabajo de economía social, espero que, aun con limitaciones, pueda ser presencial. Desarrollaremos todo el diseño que hemos trabajado durante este tiempo. Y ese momento es óptimo porque ese aportar valor por parte de las empresas, habréis podido constatar que desde la pasada legislatura ha quedado patente en la voluntad mayoritaria de nuestro tejido empresarial por implicarse, no solamente tener un cuadro y un sello, en la responsabilidad social aragonesa. Aprovechar sinergias y tirar de las posibilidades de la economía social en el ámbito privado, en las empresas, consideramos que debe ser algo que debe puntuar también en todo ese proceso de responsabilidad social aragonesa.
porque no consiste, como bien sabéis, y como formamos parte en el departamento de puesta en marcha de este proyecto, que no tiene un fin en sí mismo, no consiste en tener el sello, lo importante es mantenerlo, y para mantenerlo hay que implicarse y conseguir una serie de puntuación. El momento de la economía social creemos que es este, porque más allá de esta implicación con las empresas, en la estrategia pretendemos que sea un éxito, pero sobre todo, como habéis hecho aquí, detectar esos problemas, esos campos de mejora con una participación activa y que configuren una estrategia útil. El escenario actual, además, de cara a ese ámbito también privado, estamos viendo que ofrece nuevas oportunidades. Se habla de la economía de los cuidados, se hablan de necesidades que permitan además una comunidad autónoma como la nuestra vertebrar para dar respuestas sociales y económicas que han surgido, en muchos casos novedosamente, durante esta pandemia. Y ahí la economía social, de verdad, consideramos que tiene su hueco. Por lo tanto, el estímulo para las empresas aragonesas a través de la responsabilidad social y el impulso a un mayor fortalecimiento de vuestro colectivo, de vuestro sector en Aragón, son los mayores objetivos en mayúsculas que esta estrategia pretende, más allá de algo que consideramos importante como la formación, no solamente la externa. Lo que estáis haciendo hoy aquí, si lo trasladamos internamente al ámbito de muchos empleados públicos, seguro que sumará. Si vamos por colectivos formando en economía social, seguro que sumará. Si fortalecemos la cátedra ya constituida por la Universidad de Zaragoza, que lidera Carmina Marcuello en este ámbito y que tanto colabora en la difusión de vuestro importante papel, seguro sumará. Y al final, con la suma de todos y con la convicción profunda, cuanto consideramos es que ocupe la economía social un papel relevante en este momento, en la recuperación económica y social que tenemos como reto por delante, colectivo, pero en particular en la aragonesa. La clara voluntad de trabajo y la lucha por la igualdad de oportunidades configura también un sello, un marchamo de la economía social, y es el modelo de recuperación económica y social por el cual estamos trabajando. Por ello, con la ley por un lado y paralelamente con la estrategia, lo que pretendemos es que esos retos que afrontamos os tengan como partícipes, pero sobre todo como unos de los protagonistas de este momento de recuperación. Es nuestra tarea, la desarrollaremos en materia de estrategia en el próximo grupo de trabajo. De momento, el ámbito del proyecto de ley y su anteproyecto ya es una realidad, gracias, insisto, a vuestra participación activa, y no cabe sino que concluya pidiendo de nuevo toda conclusión que sea útil en nuestra materia desde la Administración Pública y desde la desde la Consejería de Economía, que si bien no es de las grandes contratadoras dentro de un gobierno, sí puede contribuir a que con esa suma vayamos todos avanzando en lo que pretendía esta jornada. Felicito a CEPES Aragón, a todos quienes habéis contribuido y organizado esta jornada para que sea un éxito, que se mide en utilidad. La difusión de vuestro empeño, la difusión de vuestra voluntad por seguir haciendo de la economía social una bandera en nuestra comunidad, con ese beneficio social, esas personas como prioridad, debe ser una constante. Contad con nosotros, insisto, en la medida de nuestras posibilidades, nos tenéis a vuestro lado. Y finalizo dejando claro algo que también en el campo de la economía social tiene que ser una realidad palmaria. Teniendo, queridos amigos y queridas amigas, voluntad de entrada, teniendo convicción que la tenemos y teniendo en este momento oportunidades de despliegue, de llevar a cabo nuevas acciones conjuntamente para el fomento de vuestra acción, vuestro peso en la economía aragonesa, no puedo sino animaros, nosotros lo estamos,
a continuar trabajando juntos en ese grupo de trabajo social, en esa estrategia que vamos a poner en marcha y en cuantas soluciones y respuestas innovadoras que con vuestra creatividad, a buen seguro las seguiréis teniendo, estén disponibles para que sea un peso no solamente en números, sino que el reconocimiento que hoy os he comenzado trasladando acabe siendo unánime en Aragón. Ese es nuestro reto. Esperamos poder llevarlo a cabo y alcanzar el objetivo conjuntamente. Tarea de legislatura, aprovechemos las oportunidades de este escenario tan difícil y sepamos hacerlo conjuntamente. En materia de contratación, teniendo expertos como tengo alrededor, no puedo sino prestarme para, si hace falta ser conejillo de indias como departamento o cualquier ámbito, no solamente a CEPES y al ámbito de la economía social, sino a quienes estáis en las administraciones, Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, como os veo allí, trasladadnos cuantas facilidades sean oportunas, porque el empeño, doy por hecho que es también por parte de quienes estáis aquí representando a las administraciones, y entre todos aprendiendo conseguiremos que esa suma acabe siendo una realidad. La mejora constante de vuestro papel y vuestro peso en Aragón. Muchísimas gracias a todos y todas.